larguísimo, ¿ya? Pero empecemos, Em, Oxy, que alguien grave. grabar. Sí, por favor. Vamos a empezar a las 9, ¿ya? Ahora, un detalle. Solamente, a mí me hablaron no sé cuántas personas de aquí, no sé, creo que la mayoría son del grupo B y algunos del grupo A1, por lo que he visto en el grupo integrante, ¿ya? Quiero aclarar que lo que vamos a avanzar ahora con los grupos B, a una solicitud por parte de ustedes, es prácticamente lo que hemos hecho con el grupo A. Ya vamos a hacer, yo creo, un poquito lo que son cálculos de factores o al menos explicar un poco de eso y también hacer un poco de cálculos y casos clínicos similares o parecidos a lo que hemos hecho con el grupo A1. ¿Ya? Ahora lo que quiero saber y lo que le he preguntado a algunos de sus compañeros que ya me han escrito, decirles qué partes es la que no entienden o porque me dijeron algunos que no han pasado ninguna auxiliatura o han hecho cálculos, no sé qué tipo de cálculos han hecho o hasta dónde han avanzado con su auxiliar o cómo han avanzado en laboratorio. Ya tenemos 8 minutos para que me van diciendo bien eso, cómo han ido su avance hasta ahora. O qué es lo que no entienden en pocas palabras. Todo. Lo último, pero... Ah, sí, la relación entre calcio, fósforo y magnesio, eso me confundo mucho. Ya puedo un poco relacionar urea con crea, pero la proteína, la relación calcio, fósforo y magnesio. Ya, aquí, ¿cuántos son los que están en el grupo A? ¿Quiénes son del grupo A? No sé, creo que veo a dos o tres personas que creo que me suenan sus nombres. Pero el resto no me dice nada, chicos. O sea, me han solicitado una clase para despejar dudas, pero ni siquiera les pregunto y no me dicen cuáles son sus dudas. Eso es lo que quiero saber. El resto, no sé, o cómo se Este, han la- organizado con su compañera. Más que todo eso es lo que dijo la compañera, la relación entre magnésica y fósforo en ejercicio. O sea que ustedes ya entienden perfectamente glucosa, todo eso. Eso iba a decir, auxiliar, si nos puede explicar, por favor, cómo es que Sí. nosotros podemos saber cuándo es que tenemos que aplicar el ejercicio de glucosa o los demás métodos, de acuerdo a cómo está el caso, algo así. Ya. Para las personas que están, yo creo que su compañera ya les ha hablado de eso, lo que me solicitaron y les pregunté, creo, ayer, que supongo que les avisó su compañera eso, que vamos a avanzar, vamos a hacer lo que hoy, a lo que nos dé el tiempo, vamos a hacer unos cuantos cálculos de factores. Supongo que ustedes los factores ya los tienen. Los factores se les da en cada clase. Ya termina la clase o entre la clase se les da los factores para glucosa, urea, creatinina, hasta la clase que hemos avanzado o hasta los que ustedes van a dar su examen. ¿Ya? Está más abarcado, como me solicitaron, casi el 90% es del grupo B, entonces vamos a hacer eso. Ya después, no sé cómo se organizaron con su compañera, yo le dije a ella, encárguese usted todo, ya, entonces vamos a hacer eso. Ahora, en base a lo que vamos avanzando, ya respecto a lo que dicen, calcio, fósforo, ustedes me hubiesen dicho antes, ayer, por ejemplo, no entendemos esa parte, el calcio, fósforo, esos temas queremos que nos expliquen. Ah, ya, otra cosa, por eso les dije con tiempo. Y otros me dijeron auxiliar desde cero, entonces ahí. Yo lo que necesito es que se organicen, chicos. No, no quiero estar yo organizándoles a ustedes acá.
pero vamos a Auxiliar, eso empezar está desde bueno cero. desde cero, por favor. Sí, sí, entonces sí, desde Pero cero. sí, desde cero. Por favor. Ya, otra cosita, chicos. Si ustedes van a grabar la clase, no sé, sus compañeros van a grabar, lo que sí les ruego es que no estén publicando las grabaciones en YouTube. El anterior semestre me pasó que no sé qué compañero, eh, tal vez ya el semestre, ya en semestres superiores, grabaron clases mías y no sé qué, pero lo subieron a una página de YouTube. Ya, entonces eso no. Si ustedes van a grabar alguna clase, lo hacen y lo miran entre ustedes. Esas cosas a mí no me gustan. Desde ahí yo no he empezado, no he dado más auxiliaturas virtuales porque sabe que uno cuando comparte pantalla puede compartir información y saben que YouTube es una red bastante amplia y pues estaba abierta, ¿ya? Entonces ahí a veces yo compartía o volvía a ingresar o abrir un documento desde mi computadora, entonces a eso me refiero. Ya, entonces vamos a avanzar desde el cálculo de factores porque no han avanzado cálculos, según me dijeron con el auxiliar Edu. Pero ustedes solicítenlo también a su auxiliar y digan al auxiliar, hagamos cálculos, no sé, vamos a hacer casos clínicos o algo. Ya, yo creo que les va a dar una auxiliatura si es que no les ha dado. Lo que Le hemos, hacemos pe- nosotros, ¿sí? le hemos pedido auxiliatura, pero no sé. Ya, lo que va a entrar a su examen, según me están comentando algunos, es que supuestamente hemoglobina glicosilada no va a entrar. El anterior semestre tampoco avanzamos en hemoglobina glicosilada en laboratorio y entró, creo, en una pregunta, parte de la pregunta hemoglobina glicosilada. Ahora vamos a tratar de hacer eso y lo que no vamos a hacer va a ser depuración y ácido úrico, ¿ya? Porque no nos va a alcanzar el tiempo. Hasta, supongo que hasta las 11 ya es bastante tarde, vamos a avanzar. Y no sé si la doctora les dijo a ustedes que van a ingresar también los temas de hemoglobina glicosilada. ¿Preguntaron eso? No, sí. Ya, entonces a mí al menos no me dijo nada la doctora, así que vamos a hacer junto con glucosa, o vamos a avanzar hasta donde podamos, yo creo que hasta aproximadamente las 11 vamos a avanzar porque vamos a hacer diluciones y es donde ustedes tienen que practicar más, entra bastante diluciones, tanto en este examen como en el segundo corto. Tienen que aprender a hacer bien diluciones, a tratar de relacionar las absorbancias, porque uno hace diluciones, tiene que entender el término y después cuando ustedes colocan absorbancias tienen que relacionar esas absorbancias en base a las diluciones que están haciendo. Ya en cuanto a, supongo que vamos a llegar hasta urea y creatinina, vamos a tratar de abarcar hasta ahí, que son diluciones, y después respecto a proteínas, calcio, fósforo, ¿cuál es el detalle? Ustedes sepan qué absorbancia van a colocar al momento de hacer un cálculo, qué absorbancia para su estándar, qué absorbancia para su paciente, saber relacionar las absorbancias. Es fácil hacerlo. Ahora, otra cosa, y donde yo no puedo ahí decirles que les va a ir bien, es que ustedes no lean teoría. Tienen que saber qué sintomatología presenta un diabético, cómo me puedo dar cuenta si ese paciente es diabético con daño renal, insuficiencia renal aguda, crónica, pacientes que hacen diálisis, etcétera. Ahora, por ejemplo, en... ¿Quién es el que está hablando? Dígame. No sé si están con el audio encendido o apagado, chicos. Y ya cuando estoy hablando, saben que a mí me gusta que estén en silencio y me estén atendiendo y las cámaras encendidas, ¿ya? Pero como es una auxiliatura así, entonces lo voy a dejar a disposición de ustedes. Las cosas como yo las hago son diferentes. No sé, los del grupo A1 saben cómo soy yo, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Respecto a todo lo que es proteínas y calcio y fósforo y magnesio, el cálculo, la fórmula es la misma. Si ustedes han estudiado teoría, ya dieron su examen de teoría, ustedes saben cuándo hay elevación de proteínas, cuándo disminuye, cuándo hay hipoalbuminemia, en qué casos el calcio ha aumentado, en qué casos está calcio disminuido de la misma manera, tanto para fósforo y magnesio. Así que si ustedes logran comprender bien
hasta el tema de urea, que ahí abarcamos bastante lo que son incluso diluciones, entonces les va a ir bien, porque la fórmula es la misma. Ahora, los factores de cada metabolito que hemos avanzado, las tienen, ya cada uno lo tiene. Entonces vamos a ir avanzando. Como nadie me dice nada, yo creo que para la próxima, no sé, se van a organizar mejor. Eso es lo que a mí me gusta, que las cosas sean serias y bien organizadas. Ya, entonces vamos a hacer desde cero, suponiendo que desde ahí me solicitaron. Ahorita les voy a compartir pantalla lo que vamos a avanzar. ¿Pueden observar que estoy compartiendo la pantalla o no se ve todavía? Sí, Auxi, se puede ver. Ya. Antes de esto, ustedes, como ya tienen sus guías de laboratorio, pueden estudiar ahí sus fundamentos. Prácticamente el 40% del examen son fundamentos. Ya si ustedes han estudiado bastante los fundamentos, se lo saben bien el fundamento de cada metabolito, les aseguro que al menos el 40% de su nota, o 30%, depende cuánto haga valer la doctora, pero ella coloca bastante y hace valer bastante fundamento, es lo que me ha dicho. Es lo primordial que deben saber son los fundamentos. Y ya después los cálculos saben que son fórmulas y obviamente entra la teoría. Ahora, lo primero que hemos avanzado ha sido glucosa, que es si ustedes logran entender este cálculo, les va a ir bien en el resto de las pruebas, porque son pruebas colorimétricas. Y el primer corte que hemos avanzado, la mayoría son pruebas colorimétricas, que me decían que ustedes hacían reaccionar una muestra con su reactivo en un determinado tiempo y como resultado les daba una reacción colorimétrica. De la glucosa, un color rosadito, ¿no? Mientras más intenso esté el color de esa reacción, ese tubito de hémolisis, significaba que la glucosa de ese paciente estaba más alto, ¿no? Respecto al estándar, obviamente. El estándar sabemos que es una concentración conocida. Entonces, si ustedes en su paciente que trabajaron tenían niveles o sea, el color más alto que del estándar, es decir, el estándar está como un rosadito más o menos bajo, en cambio la del paciente está mucho más alto. Entonces, ¿qué significaba? Que mi resultado me va a salir más alto, ¿ya? Más alto. Entonces, ahora, en su examen solamente va a entrar, si es que entra caso clínico, no sé cómo lo va a hacer la doctora, el examen, porque ustedes la conocen, suele hacer más de 2 modelos de examen, más de 2 o de 3 modelos de examen. Creo que sigan escribiendo en el chat. Ya. Como les decía, entonces en su examen no va a entrar ningún valor de referencia, la doctora no les va a colocar los valores de referencia de ningún metabolito, tampoco el valor de concentraciones estándar, ni linealidad, mucho menos los valores. Solamente son casos clínicos o bien cálculos o qué les solicita y ustedes tienen que saber de cada metabolito, valor de referencia, concentración del estándar, linealidad. Si ustedes saben eso bien, van a poder hacer un cálculo para un paciente renal, para un paciente diabético, para un paciente que tiene ascitis, etcétera, un paciente desnutrido, si en caso les pide calcio, si en caso les pide magnesio, etcétera. Entonces, eso es lo básico, ¿ya? Antes de empezar un caso clínico o un cálculo que les solicite la doctora en el examen, ustedes tienen que ir sabiendo lo que son los valores de referencia. Obviamente, ¿no? Si es un paciente con una glucosa alta, ustedes cómo van a relacionar si no saben los valores de referencia, ¿no? ¿Cómo voy a decir que voy a sacar resultados altos? En cuanto al estándar, el estándar me sirve ¿para qué? Es parte para calcular mi factor. Entonces, si yo no sé la concentración estándar, ¿cómo voy a calcular mi factor? Y obviamente el factor sirve para calcular el resultado de mi paciente. Ahora, respecto a la linealidad, cada metabolito tiene una linealidad. Entonces, si sobrepasa la linealidad, en este caso de glucosa, digamos,
tienen que hacer dilución solamente si sobrepasa la linealidad. Aquí, no me vayan a confundir factor con linealidad. Siempre les recalco a los chicos, no confundan y siguen confundiendo. Por ejemplo, he visto en sus prácticos que han ido confundiendo así. Sacaron un factor de 420 de glucosa y dijeron sobrepasa la linealidad. No tiene nada que ver con eso. ¿Ya? Los valores de referencia para glucosa. ¿De 70 a cuánto? A ver, chicos, vamos a ir participando en la clase porque se supone que ustedes son los que van a dar el examen. De 70 a 99 miligramos decilitro. Ahora, la concentración estándar para glucosa. 100 miligramos sobre decilitro. 100. 100 miligramos decilitro. Entonces, esa es una concentración conocida. Siempre va a ser 100 miligramos decilitro. Es un estándar. Este es una muestra, pero con concentración conocida. La del paciente es la que buscamos, es la que hacemos en la clase. Linealidad, ¿hasta cuánto, a ver, de glucosa? Hasta 400. Hasta 400. Hasta 400. Esto yo creo que ustedes ya están piluchis, como dicen en esto, porque mañana es su examen, ¿no? Entonces, ya tengo todos estos datos, entonces puedo empezar a calcular. Ahora, vamos a ir un poquito con los factores. Supongo que han hablado de los factores, cómo afecta el resultado del factor al resultado de su paciente. Ya, factores que no son ideales para ese metabolito, me va a afectar al resultado del paciente. Ya, factores altos, factores bajos, etc. Hemos hecho, en sus prácticos, han hecho diferentes cálculos de factores que son aceptables, no aceptables, entonces ir interpretando uno por uno, tienen que trabajar la agilidad al momento de colocar las absorbancias, eso en el momento que hagan su examen, porque creo que van a tener media hora a 45 minutos en su examen. Ahora, para calcular el factor, ¿qué datos ocupo? A ver, ¿absorbancia de qué? Estándar. Absorbancia del estándar. Entonces ese es el dato que yo requiero para calcular un factor. Ahora, factores aceptables para glucosa. A ver, ¿cuánto es? Factores aceptables para glucosa. Desde 205. De 300 a 400. de 300 a 400 o a 405. Esos son los factores que, o al menos esos factores les doy. Supongo que su auxiliar les ha dado también esos factores. A veces la doctora también les da factores, entonces es bueno anotarse esos factores también. En clase de teoría tal vez les da. Entonces, si nosotros sacamos estos factores que están aceptables, entonces significa que hay validez en el resultado de mi paciente. Si yo saco factores bajos, es decir, un factor de 200 o un factor de 700, ya no me sirve. Ese cálculo ya no vale, chicos. Por más que ustedes lo hagan bien el procedimiento, el cálculo ya no vale. ¿Por qué? Porque me están informando un resultado de su paciente erróneo. Supongamos que su paciente tiene una glucosa normal y solamente por calcular mal el factor, procesar mal el estándar, me va a salir como si mi paciente estuviera diabético, ¿ya? Ahorita vamos a hacer solo dos ejemplos para ir avanzando rápido. Uno de un factor ideal y otro de factor no ideal, o sea, puede estar arriba, muy por encima o por debajo de 300. Entonces, los factores vamos a hacer para glucosa. Vamos a colocar un ejemplo. A ver, denme una absorbancia, la primera que se les ocurra. Como 401. 0,410. 20. Ya, 0,420. Entonces vamos a trabajar con eso. Ahora, ¿qué dice para calcular el factor? El factor es igual a la concentración del estándar. Esto lo dividen entre la absorbancia del estándar. Esa es la fórmula para sacar factor. Ahora, entonces empiezo a calcular y digo, ¿qué va en el numerador? 100, ¿no ve? Que es la concentración del estándar. Lo divido entre la absorbancia que me acaba de dar su compañera, 0,400. 0,420. ¿Ya? Ahora hagan ese cálculo y me dicen cuánto les sale el factor. 238.
238. Entonces interpretamos este factor así de manera más rápido. ¿Es aceptable o no es aceptable? No. No, ¿ve? No aceptable. Ahora, entonces, estos factores no me sirven para hacer cálculo de glucosa. ¿Cuál es el detalle acá? Que me están dando una absorbancia del estándar alto, ¿ya? Cuando ustedes colocan absorbancias altas del estándar, va a hacer que su factor disminuya. Así que si quieren volver a intentar a calcular nuevamente el factor y en lugar de 0,400 me colocan 0,500, esto va a ir bajando más. El factor va a ir bajando más a 200, 150, 100, 130, etc. Si ustedes colocan una absorbancia bajísima, una absorbancia de 0,100, anótense si quieren y hacen el cálculo en su casa ustedes después, les va a salir factores altos. Mientras más baja esté la absorbancia de su estándar, el factor va a subir, se va a hacer mucho más alto. Ya, entonces vamos a hacer otro ejemplo aquí con un factor que es, vamos a sacar un factor aceptable, entonces vamos a colocar otra absorbancia del estándar, pero uno que más o menos esté entre 0,312, por ejemplo. Ahora, hacemos un cálculo diferente con esa absorbancia. 100, que es la concentración del estándar, dividimos entre 0,312. Ahora, ¿eso cuánto le sale? $320. 320. Entonces, ¿esto sí se acepta o no se acepta? ¿Puedo continuar con el cálculo de glucosa si así se me solicita? Sí. Sí, ¿no? Entonces, esto sí está bien, ¿ya? Ya tengo un buen factor, estoy avanzando bien. Ahora, vamos a hacer acá un cálculo de glucosa, ¿ya? Absorbancia del paciente. Supongamos que quiero un paciente con una hiperglicemia. A ver, viéndolo desde el que hemos hecho acá, este factor que hemos dicho que era aceptable para esa absorbancia del estándar, denme este estándar, ¿cuánto de concentración tiene? 100 miligramos de zinc, ¿ya? Porque la conocemos. Ahora la absorbancia del paciente, yo no sé qué concentración tiene, qué es lo que quiero averiguar. Ahora, resulta que en el cuadro clínico el paciente es diabético. Entonces tengo que sacar resultados por lo menos arriba de 120, arriba de 130. ¿Ya? Entonces tengo que relacionar. Si 0,312 resulta que me sale una concentración de 100. Ya la conozco. Ahora, ¿qué absorbancia puedo colocar para que mi resultado del paciente me salga mayor a 100? Por ejemplo, un 0,150, digamos. A ver, denme una absorbancia. La absorbancia tiene que estar más alta o más baja que del estándar. Obviamente la absorbancia del paciente. 0,500. 0,500. O sea, la absorbancia me están diciendo que tiene que estar más alta, ¿no ven? Puede ser también 0,410 también puede ser. Ya. O si no, Hasta una ahí. sola alta, es que va a salir casi lo mismo, 500. ¿Cuánto? Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Pero- quiero que entiendan aquí? La absorbancia del paciente en este caso tiene que estar más alta, ¿ya? Más alta que del estándar. Yo necesito sacar arriba de 100, ¿ya? Entonces, como 0,500 está bien, seguramente les va a salir entre 100 a 120 máximo, no creo que pase más. Pero si lo aumentamos más la absorbancia, ¿qué significa? Significa que la intensidad de color es mucho más alta que el estándar porque la absorbancia está más alta. Ahí entra lo que es la ley de Beer, directamente proporcional. Entonces, vamos a hacer con esa absorbancia del paciente, lo multiplican por el factor. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula que van a ocupar casi para el 90% de los analitos que van a hacer en su examen.
La única diferencia es en hemoglobina glicosilada, creatinina y parte de cálculo de proteínas, nada más. Después son las mismas fórmulas. No se chipen ahí, no se hagan lío con que ay, son tantos metabolitos y no sé cómo calcular. Las fórmulas son las mismas. Entonces, glucosa, la absorbancia de mi paciente lo pusimos 0,800 ¿por cuánto? 320. 320. Entonces, hagan esa multiplicación y seguramente les va a salir más alto. ¿Cuánto les sale? 256. 156. ¿256? Sí. Ya. ¿256 qué? Miligramos sobre Miligramos de cilitro. Miligramos de cilitro. Nunca se olviden de las unidades que están trabajando. Solamente por no anotar la unidad, pueden perder esa pregunta en su examen. ¿Ya? Miligramos de cilitro es una cosa. Porcentaje, por ejemplo, en hemoglobina glicosilada es otra cosa. Gramos de cilitro es otra cosa. Entonces, tienen que colocar sí o sí la unidad. Siempre, completa. Entonces, ya hemos hecho un cálculo de glucosa que es lo más fácil. Ahora vamos a diluciones. Directamente nos vamos a diluciones. Ya ustedes, en base a lo que les he explicado para factores, pueden practicar si quieren sacando factores altos, etc. Si ustedes saben los factores, más fácil. Si cuando no tengo unos factores ideales, no sé cuáles son los factores ideales, ahí sí hay que cranear bastante. Vamos, dilución. Ahorita se va a acabar el tiempo. Si ingresan al mismo link y si no se puede, me avisan para yo pasarles nuevamente el link u otro link crear. Ahora, para hacer diluciones, vamos a especificar acá. Se realiza. ¿A quién tengo qué tengo que diluir? A ver, chicas, a ver los que están del grupo, la mayoría son del grupo B. Se realiza dilución ¿cuándo? A ver, ¿cuándo voy a realizar una dilución, chicos? Cuando sobrepase la linealidad. Cuando el resultado del paciente sobrepasa la linealidad. ¿Por qué les coloco resultados del paciente? Para que no me hagan esa confusión de relacionarlo con un factor. El factor se calcula con el estándar y la dilución se hace al paciente. No tiene nada que ver uno con la otra, una cosa con la otra. ¿Ya? Linealidad. Entonces, si el resultado de mi paciente, o sea, de glucosa, este resultado final que hemos calculado acá, sobrepasa la linealidad. Ahora tengo que saber ahí hasta cuánto es la linealidad. Por ejemplo, glucosa es hasta 400. ¿No? La linealidad de glucosa es hasta 400. Entonces, si el resultado de X persona, por ejemplo, a ver, vamos a buscar a una Aide Pérez, a una de sus compañeras, supongamos de ella procesaron glucosa y su compañera es diabética, y resulta que el resultado de su glucosa de su compañera es de 420, por ejemplo, miligramos de cilitro. ¿Sobrepasó o no sobrepasó la linealidad? Sobrepasó. Sobrepasó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer diluciones. Ahora, el término de diluciones, ustedes supongo que los comprenden bien. Ya, yo les explico a veces cuando tengo tiempito o en las clases les digo, esto es dilución, esto significa, sería repetirlos porque esto lo hemos avanzado desde el primer semestre. ¿Ya? Las diluciones básicamente es disminuir la concentración del analito que estamos trabajando, ¿ya? Nosotros hacemos dilución con solución fisiológica, ¿no? Al suero, obviamente, la del paciente. Entonces, ese suero de ese paciente está demasiado concentrado, es por eso que me está saliendo resultados altos. Entonces, es como que la marca me dice que hasta ahí puedo reportar un resultado, es como que
un resultado válido y después ya tengo que hacer dilución. Hago una dilución de 1 en 2, 1 en 3 o 1 en 4. Mientras más se aleje de la linealidad, yo puedo hacer una dilución 1 en 3. Si se aleja más todavía, hago una dilución 1 en 4. Si me saliera, por ejemplo, 500, 520, puedo hacer una dilución 1 en 3, 1 en 4. En base a eso tienen que ir relacionando las absorbancias. Cuando sacan un resultado de un paciente, supongamos que antes de hacer dilución, yo saco o me sale el resultado de 420. Después de diluir, que estoy disminuyendo la concentración de ese analito en el suero con solución fisiológica, obviamente